Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos de nuevo para, digamos, para discutir material teórico, básicamente de la disciplina anatomía patológica, con algunos puntos de interacción con otras disciplinas, eh, eh, fundamentalmente para abordar el taller 2 y también, como siempre digo, como material académico, material teórico para los parciales finales, etcétera. Eh, Ustedes han visto la unidad problema número 2, que se trata de una niña de 7 años de edad que obviamente es llevada por su madre por presentar varios síntomas y signos. Fundamentalmente está febril, es decir, tiene más de 37,8, tos, y expectoración mucopurulenta, por lo cual es una tos productiva y que nos habla digamos, básicamente del origen de ese esputo. Es muy probable que el esputo provenga de la vía aérea inferior, por lo tanto, por ese dato de la anamnesis fundamentalmente. Está disneica, por lo cual hay una dificultad respiratoria, digamos, una cuestión de la hematosis comprometida, quizá un poco de hipoxia, con menor saturación del oxígeno. Y también está inapetente, irritable, o eso puede estar debido al síndrome febril. Y también se menciona que en la escuela en la cual se concurre se detectó un caso de meningitis. Eso fundamentalmente es un disparador de la situación problema para hablar de meningoencefalitis y causas infecciosas, virales, bacterianas, la tuberculosa, las micóticas, etc. Muy bien. Recordemos que estos espacios son generados por la organización estudiantil Impulso, por lo cual yo siempre participo, y están invitados a comunicarse y a estar en contacto permanente conmigo por cualquier duda o consulta a mi Instagram, arroba, que está allí, ahí figura, o a mi mail, que también lo coloco en- debajo en comentarios del video de YouTube. Bien, bueno, vamos a empezar digamos, a hablar de toda la patología de la vía aérea superior, que incluye la cavidad nasal y los senos paranasales, que obviamente se comunican con la cavidad nasal y sus cornetes a través de los meatos. Este, por esa razón, el término, o sea, yo hablo de rinosinusitis como título. Hubiera puesto rinitis y después sinusitis, pero en verdad eh, van a ver que se tiende a hablar de una entidad integrada, ya que generalmente cuando hay rinitis, es decir, la inflamación de la mucosa nasal, habrá edema, exudado, que comprometa, digamos, el orificio del meato. Entonces, algo va a suceder, digamos, en esos senos paranasales que drenan normalmente moco fundamentalmente hacia la cavidad nasal, y por lo tanto habrá acumulación, al menos en una primera instancia, en los senos paranasales. Es decir, o podemos decir que no puede haber sinusitis si no hubo previamente una rinitis. Podemos hacer primero con un mucocele, que es la acumulación de moco, y luego, obviamente, si hay contaminación bacteriana, puede transformarse ya en un exudado purulento, que en ese caso estaríamos hablando de empiema, ya que se localizaría en una cavidad preexistente. Bien, por lo general, bueno, la rinitis aguda, cuando decimos rinitis agudas a secas nos referimos a la que tenemos por lo general todo cuando hay cambio de temperatura, sobre todo en estos momentos del año donde hay frío, y circulan los virus, digamos, del invierno, rinovirus, algunos serotipos de adenovirus, algunos de coronavirus, pero no necesariamente el SARS-CoV-2, y generan el resfriado común. El resfriado común que genera una rinorrea acuosa, y luego, generalmente esto más habitualmente en niños, luego de ser acuosa y blanquecina se hace más amarillenta, y luego
madura finalmente a verdosa, es decir, mucopurulenta. Esa es como la evolución o la maduración de la rinitis aguda. Hay edema, como todo el proceso inflamatorio agudo, hay edema, congestión activa, por eso se verán rojizas las mucosas. Y la progresión, que puede haber progresión a sinusitis por esta cuestión que yo les contaba del edema del meato con acumulación de moco en una primera instancia y luego la infección bacteriana secundaria. Recuerden que cuando hay una virosis, siempre hay un efecto deleterio de lo que se llama la defensa local, la barrera local como respuesta inmune innata, ¿verdad? Es decir, los virus generan un terreno propicio para que luego haya una especie de complicación por infecciones bacterianas. No siempre necesariamente ocurre esto, no es algo constante, digamos. La mayoría de los cuadros virales se autolimitan y listo, punto. No toda rinitis necesariamente evolucionará a una rinitis aguda bacteriana. Hay que diferenciarla de la rinitis alérgica, porque, bueno, vamos a ver después cuando veamos en el tercer video, porque son 3 videos los que voy a subir en esta semana. La rinitis alérgica forma parte de de un grupo de entidades, digamos, que llamamos pacientes atópicos o que tienen una enfermedad alérgica de base, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E, donde intervienen eosinófilos. Bueno, hay una importante asociación entre rinitis alérgica y asma bronquial, como vamos a ver luego. También se la llama fiebre de Leno y obviamente aparece cuando obviamente en la época primaveral, cuando se poliniza, cuando aparece el polen, o también frente a cualquier alergeno que se les ocurra, ácaros, hongos, moho, etcétera, pelos de animales, etcétera, cambios de clima. Y claramente hay una primera fase aguda de granulación de mastocitos que tienen, recuerden, la célula cebada, una célula del tejido conectivo que rodea estratégicamente los vasos sanguíneos y que tiene preformada la histamina, una amina vasoactiva que ustedes saben que relaja el músculo liso arteriolar, favoreciendo la vasodilatación arteriolar y el aumento de la cantidad de sangre en el lecho capilar, es decir, un fenómeno, me estoy describiendo la congestión activa, pero además la histamina es un aumentador de la permeabilidad, en tanto produce contracciones, aunque breves, de la célula endotelial, aumenta la permeabilidad y permite el pasaje de solutos de mayor peso molecular. Luego ocurre una participación, y la participación de la inmunoglobulina E, recuerden que los pacientes alérgicos ya están sensibilizados, eso vamos a volver a reverlo cuando hablemos de sensibilización y reexposición al alergeno en el asma bronquial, pero ya presentan, memoria y inmunoglobulina E que se encuentra justamente adherida a la superficie de las células cebadas y que la degranulación ocurre cuando el alergeno contacta la inmunoglobulina E y produce una desestabilización de la membrana del mastocito, favoreciendo la cercanía del gránulo, la aproximación del gránulo, a la citoteca de la célula cebada y la degranulación. Después, más tardíamente, van a llegar los eosinófilos, que son el componente leucocitario asociado a las alergias y a las parasitosis. Eso se explica fundamentalmente porque en las alergias, alergias viene de alergos, ergos trabajo, alo diferente, es decir, se realiza un trabajo diferente al que se debe realizar. Justamente en las alergias, el sistema inmune interpreta que el alergeno es un parásito, por lo tanto hay una activación a un helper de un subset especial, que es el H2, que deriva en la quimiotaxis de eosinófilos. Pero también recuerden que siempre hay eosinófilos y hay neutrófilos. No se olviden del neutrófilo. El neutrófilo es el protagonista de cualquier respuesta inflamatoria aguda, incluso en las alérgicas. También habrá algunos monocitos que llegan un poquito más tardíamente y duran más. Y obviamente el edema, producto del exudado, producto de los procesos inflamatorios, vasculares y celulares. Acá la rinorrea es también acuosa, pero más cero mucosa, es decir,
hay un exudado ya seroso combinado con el moco. Recuerden que en vía aérea superior y en vía aérea inferior, cuando los exudados se combinan con la mucina que produce el epitelio respiratorio y las glándulas bronquiales, o sea, las células caliciformes y las glándulas de secreción mucosa, se constituyen estos esputos o estas secreciones llamadas, por ejemplo, muco purulentas, moco y exudado purulento, cero muco purulento, o sea, exudado ceroso, moco y exudado purulento, cero mucoso, es decir, exudado ceroso más moco, cero hemático, es decir, hay combinaciones posibles. Pero es muy similar a la viral. Lo que sucede también con progresión a sinusitis, también la alergia, digamos, vulnera, por así decirlo, la defensa local, la barrera local y favorece infecciones bacterianas sobre el territorio injuriado, ¿no? Ahora, en las rinitis alérgicas suele haber síntomas asociados que obviamente permiten sospechar que hay una naturaleza atópica, como por ejemplo la asociación con conjuntivitis alérgica, una tos seca irritativa, estornudos en salva, prurito en la orofaringe, algo de laringitis. Aunque también las virosis de la vía aérea superior y la de la vía aérea inferior, pero de la vía aérea superior afectan todos los tejidos. Hay rinorrea, hay conjuntivitis, puede haber compromiso de los oídos, puede haber algo de angina blanca, angina roja, una faringitis viral, laringitis. Es decir, a los virus también les gusta comprometer, digamos, varios tejidos simultáneamente. Pero esta cuestión del prurito, bueno, de cualquier manera son bastante similares, digamos. Incluso muchas veces el tratamiento es el mismo, independientemente de si sea viral o alérgica, es decir, porque se puede administrar un antialérgico en una rinitis aguda viral, por ejemplo, para disminuir la secreción para, digamos, atenuar la rinorrea, etcétera, y síntomas asociados. Bueno, la recurrencia de procesos, digamos, de inflamaciones de rinitis agudas a repetición pueden, digamos, derivar en la producción de los llamados pólipos nasales, que obviamente, bueno, suelen ser más bien unilaterales, suelen nacer en el cornete medio, ahí estoy tapándolo con la cámara, y a veces generan obviamente una obstrucción nasal con que exige por lo general que los otorrinolaringólogos extirpen esos pólipos. Son lesiones habitualmente de naturaleza hiperplásica, es decir, no son adenomatosos ni menos aún adenocarcinomatosos, ¿de acuerdo? Y nacen obviamente de la mucosa digamos, de la mucosa respiratoria que tapiza los cornetes, sobre todo el cornete medio. Pero el pólipo nasal, para que haya pólipo nasal tiene que haber rinitis a repetición. Crisis, digamos, de muchas rinitis a repetición. Como hay fenómenos hiperplásicos, obviamente ustedes suponen que habrá, no una rinitis crónica necesariamente, repetición, y esto, digamos, hace que la noxa insista en la injuria y en la lesión celular, por así decirlo, digamos, en la perturbación de la homeostasis, y como vieron en injuria se produce la adaptación. Acá ya les voy adelantando la comunicación que tienen los distintos senos, los frontales, los esfenoidales, los etmoidales y los maxilares, con obviamente la cavidad nasal. Hay una vinculación directa a través de los meatos. Bien, cuando hablamos de sinusitis aguda o de rinosinusitis aguda, es porque justamente, vuelvo a repetir, digamos, es difícil que haya una sinusitis, o sea, es posible que haya una sinusitis, por ejemplo, a partir de una carie, de una sepsis dental, se llama, bueno, otro término para expresarlo, pero por lo general, como les dije, hay inflamación de la mucosa nasal, obstruye los meatos, se acumula moco, mucosele y luego se infecta formando empiemas. Esa es la fisiopatogenia. O sea, el cuadro comienza como una rinitis viral o alérgica y después obviamente se complica. La sinusitis aguda es muy molesta, por lo general cuando uno
explora los puntos sinusales, comprimiendo los senos frontales, los senos estenoidales y etmoidales, los senos maxilares. Hay obviamente un reflejo doloroso frente a la compresión de los senos. Se acompaña por lo general de cefalea y la rinorrea, que es anterior, es decir, digamos, tiene una rinorrea que puede ser mucopurulenta, fétida, maloliente, y también posterior. El paciente siente que traga el moco o que justamente está pasando por detrás, es decir, a través de las coanas toma la nasofaringe o el cavum y desciende por la orofaringe y se deglute, por ejemplo. Es decir, puntos sinusales positivos, cefalea y bueno, y les digo simplemente a los fines que para que vayan, una sinusitis bacteriana es por lo general muy recidivante, ya que se asocia a factores predisponentes como digamos, la asociación con rinitis previa, y hay pacientes que hacen rinitis todo el tiempo, o bien problemas anatómicos, desviaciones del tabique nasal, cualquier situación que bloquee justamente el normal drenaje a través de los meatos. Y les voy aclarando que el tratamiento de una sinusitis aguda debe ser no mucho más, pero más prolongado, hablando de antibioticoterapias, que de otras infecciones bacterianas comunes. Por lo general un mínimo de 2 semanas. Esto es importante, ¿no? Si bien no estamos en el ciclo de tratamiento, muchos médicos cometen el error de hacer una prescripción habitual por los 10 días de la antibiótico-terapia clásica, pero no, hay que incluso un poquito más de 14 días, como fundamentalmente para evitar la evolución hacia una sinusitis crónica, o la reiteración de procesos sinusales inflamatorios agudos. Bien, y también por último, a nivel, digamos, rinosinusal, pueden digamos, producirse lesiones granulomatosas en el contexto de procesos inflamatorios infecciosos o no granulomatosos. Ya en el video anterior que vimos lesiones elementales de la piel, ahí ampliamos bastante lepra, tema que voy a omitir en el video de granulomatosas porque ya lo considero dado en el video de la clase 1, el segundo video, la segunda parte, cuando vemos lepra. Les muestro un paciente de perfil que tiene totalmente destruido el tabique, digamos, los huesos propios de la nariz. Bueno, justamente la lepra lepromatosa, sobre todo la lepra lepromatosa con sus lesiones necrotizantes, produce esas lesiones en mucosa nasal y huesos propios de la nariz, cartílago, etc. También me estoy acordando que quedó pendiente algo sobre lepra. Yo pregunté de qué fallecía, de qué puede fallecer, de qué puede morir un paciente con lepra. Hablé algo vinculado a la inmunodepresión y que justamente favorece el viraje hacia la forma polar lepra-lepromatosa, ¿verdad? Ya el hecho de que el paciente sea un inmunodeprimido, eso favorece que haya infecciones oportunistas, de tipo neumonía, infecciones urinarias, meningocefalitis, etc. Pero, como son enfermedades crónicas y muy destructivas, necrotizantes, es decir, con una importante catabolia de proteica, puede haber una saturación de estos elementos del catabolismo proteico a nivel hepático y el hígado empieza a sintetizar una proteína anómala que llamamos amiloide. Y se produce una amiloidosis secundaria a una enfermedad crónica como la lepra lepromatosa, también puede ser secundaria a una tuberculosis, también que es muy necrotizante y crónica, osteomielitis crónica, etc. Que el amiloide es un cúmulo proteico hialino extracelular, o sea, no es intracelular. Lo que complica el panorama, porque al ser extracelular no hay ningún mecanismo enzimático que pueda lidiar con ese acúmulo y por lo tanto queda allí depositado, no puede ser removido y empieza a producir lesiones por compresión. Y la compresión genera atrofia y la atrofia obviamente, sobre todo, por ejemplo, en la amiloidosis afecta a todo el tubo digestivo desde la boca al ano y genera, por ejemplo, atrofia del intestino delgado y de la vellosidad con un síndrome malabsortivo. También afecta al hígado, afecta al bazo, afecta al corazón.
Pero fíjense cómo, bueno, la tuberculosis, la sífilis, la mucormicosis, que ahora se estuvo hablando mucho sobre el mucor, vinculado a casos de COVID, el Aspergillus y una enfermedad que no es infecciosa, que se llama granulomatosis de Wegener, que la pueden investigar, digamos, que bueno, que también puede tener compromiso rinocineusal. Bueno, la faringoamigdalitis es otro proceso inflamatorio inespecífico, agudo de las vías superiores, que compromete ya a la orofaringe y a las amígdalas palatinas. Ahí ustedes observan, recuerden que se encuentran los pilares, digamos, el pilar anterior, el pilar posterior, la amígdala palatina entre ambos pilares, la úvula, el fondo de la orofaringe. Recuerden que para hacer un examen de la cavidad oral hay que usar un bajalengua y buena iluminación. El paciente debe abrir bien la boca, no debe sacar ninguna lengua, la lengua no se saca, se deja detrás de los dientes, estacionadita, detrás de los dientes, bien relajada. Y con el bajalengua se comprime la mitad anterior de la lengua, la mitad anterior. De esa manera no generamos arcada o sensación de arcada en el paciente. Le decimos que abra bien la boca y que diga sostenidamente para elevar el paladar y observamos perfectamente esa imagen. Bueno, acá cuando hablamos de faringitis aguda, en realidad es común que haya también amigdalitis acompañando el proceso faríngeo, porque es un tejido linfoide, es un órgano linfoide secundario que reacciona como los ganglios linfáticos también. Entonces, hablar de faringitis aguda o faringoamigdalitis aguda es prácticamente lo mismo, aunque puede haber faringitis sin compromiso amigdalino, pero bueno. Una cuestión clínico-práctica con fines terapéuticos, hay una gran división, sobre todo en la otorrinolaringología, que las divide en rojas y blancas. Rojas vinculadas a la etiopatogenia viral y blancas vinculadas a la etiopatogenia bacteriana. Esto nos permite tomar decisiones terapéuticas de tratamiento médico, fundamentalmente si no empleamos o si empleamos algún antibiótico, puntualmente una penicilina, ¿no? Vamos a ver por qué. Bueno, ustedes podrán investigar por qué usamos penicilina o un derivado penicilínico. Bueno, si bien existe el exudado faríngeo, etc., uno tiene que siempre la clínica es soberana. Entonces, cuando uno el paciente consulta por odinofagia y bueno, el cuadro se tratara de una rinitis, volví para atrás, de una faringitis viral o de una angina roja causada por esos virus, y rinovirus, adenovirus, el virus de la gripe, el sincicial respiratorio, otros. El cuadro, como toda virosis, no tiene un comienzo brusco, explosivo. No. Si el paciente, el niño, por lo general, o el adulto también, consulta, por ejemplo, consulta un viernes, pero el cuadro comenzó el martes, es decir, fue increyendo con la odinofagia, con los síntomas. Puede haber febrícula o fiebre, claramente los virus lo pueden dar tranquilamente, como no. El dolor de garganta no lo refieren como insoportable. Tragan, les molesta, pero no es una odinofagia como vamos a ver en las anginas blancas, que es bastante insoportable, que les prohíbe, prácticamente no quieren comer porque tragar les produce un dolor inmenso. Cuando yo hablo de cortejo de virosis de vía superior, eso es algo mío, me hago cargo, porque cuando los virus afectan la vía superior, en este caso la faringe, no se quedan no se circunscriben en la faringe, les gusta comprometer la mucosa nasal, los senos paranasales, las conjuntivas, hasta el oído medio por las trompas de Eustaquio, la laringe, la tráquea. Entonces hay generalmente, acompañando estos síntomas de faringoamigdalitis o de angina roja, rinorrea acuosa, prurito, puede haber conjuntivitis, con ojo rojo, pero por lo general tipo alérgica, tos seca, irritativa, algo de difonía, picazón de oídos, pero ese cortejo que yo le llamo viral, de virosis, acompaña a una angina. O sea,
la angina es un elemento más de la infección por el virus de la vía aérea superior. En cambio, vamos a ver que en las bacterianas no, solamente el proceso se localiza, se circunscribe a la orofaringe y a las amígdalas. Bien, y palpando, siempre recuerden que deben palpar los ganglios submandibulares y submentonianos, podemos encontrar alguna adenomegalia reactiva. Recuerden que hay reactividad, lo vimos en el primer video que les subí para defensa. Recuerden que cuando hay un virus, por lo general participa la zona intermedia parafolicular, con algo de hiperplasia parafolicular. Puede haber adenomegalia, pero no son adenomegalias no tan voluminosas, no tan dolorosas, y a veces es difícil palparlas o encontrarlas, o si encontramos una, quizá no se corresponde con, digamos, con el lado más comprometido de la orofaringe. Por ejemplo, puede haber una amígdala hipertrófica de la izquierda y la adenopatía o sea, no hay una, no es ipsilateral como les pongo allí, es decir, no hay una correspondencia del drenaje linfático, cuestiones inconexas que nos permiten pensar que la angina es más roja que blanca. Yo les pongo ahí la excepción de una, en realidad, de una angina que está, no es que es roja y que puede ser blanca. En realidad quise poner allí que puede haber un virus capaz de simular una faringoamigdalitis eritematopulácea o angina blanca. Ustedes ya suponen cuál es el causante de una enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, causada por el virus Epstein-Barr. Puede dar anginas rojas, puede dar anginas blancas, puede dar cualquier tipo de angina. Entonces, en el caso de dar una angina blanca, cuidado, porque la administración empírica de un derivado penicilínico o de la propia penicilina, no solamente que no le va a hacer nada al virus Epstein-Barr, sino que además puede despertar reacciones adversas tipo farmacodermia, tipo un exantema producto de la antibiótico terapia. Así que no, si no tenemos, pero la mononucleosis infecciosa tiene otras cuestiones, poliadenopatías, fíjense que tiene odinofagia muy intensa, tendrá también algún cortejo de virosis, como digo yo, hepatoesplenomegalia, bueno, y otras cuestiones más específicas. Bueno, cuando hablamos de una angina blanca, la gran mayoría, la enorme mayoría de las faringoamigdalitis eritematopuláceas o eritematosas y luego pultáceas son producidas por el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Pero eso es algo, es fundamental comprenderlo, entenderlo y ya fijarlo. Si bien puede estar involucrado el Staphylococcus aureus, es rarísimo que esto ocurra. No interviene el neumococo, no interviene la hemofiloinfluenza, que sí interviene en otros procesos de la vía aérea superior que ahora voy a destacar. Y como para hacer un cuadro comparativo, la angina blanca, que ustedes seguramente alguna vez han tenido, tiene un comienzo brusco. El paciente la noche anterior se despertó una mañana con un dolor de garganta terrible, insoportable, incluso está febril, con escalofríos, con sudoración, fiebres de 38, 39 o hasta 40. No está el cortejito ese virósico, no hay rinorrea, no hay picazón de oídos, no hay tos seca, ¿me entienden? Está bien focalizada en obviamente me faltó poner allí que es muy frecuente la hipertrofia de las amígdalas palatinas porque hay un gran componente reactivo, y bueno, en el caso de la imagen que les estoy mostrando, hay placas de material purulento, y ahí ya a eso le llamamos faringoamigdalitis eritematopulácea. Fíjense que es tan grande la hipertrofia o el agrandamiento de las palatinas que está creciendo hacia el centro y cerrando la orofaringe incluso. Bueno, justamente hay pacientes que hacen faringoamigdalitis de repetición o tienen una amigdalitis crónica, que en realidad son amígdalas que tienen amígdalas grandes que van cerrando. Hay 4 grados, bueno, depende un primer grado, segundo grado, tercer grado, bueno, de tercero y cuarto grado hay que operarlas, hay que hacer una amidalectomía porque si un paciente no puede respirar, son grandes roncadores, bueno, y acá aparece la cuestión de la reacción linfoide muy importante, no solamente que le palpa a uno una adenomegalia voluminosa, dolorosa, blanda, móvil, puede haber
enrojecimiento de la piel, eritema, es decir, suprayacente a la piel, se corresponde perfectamente con el lado, por ejemplo, si tenemos una de las amígdalas palatinas más comprometida, más rojiza, más inflamada, por así decirlo, coincide con con la adenomegalia que estamos palpando. Y a veces agarramos las anginas blancas sin placas, o sea, sin el componente pultáceo todavía, y la sospecha, esto es un dato que les tiro yo, es la presencia de elementos petequiales, sobre todo lo que es cerca de la úvula. Bueno, cuando hay petequias es muy probable que luego aparezcan las placas. Y que sea bacteriana finalmente. Ya les digo, uno puede confirmarlo con técnicas microbiológicas. A veces hay un test muy rápido pero está también el clásico exudofaringio. Pero ya les digo, muchas veces o en la práctica lo que se estila es confiar en la clínica y hacer un tratamiento antibiótico si obviamente incluso hay algunas escalas para sospechar. Obviamente esto no es 100% seguro, pero bueno, ya les digo, siempre primero la clínica y después los exámenes complementarios. Ok. Bien, y después hay algunos cuadros, digamos, inflamatorios, faringoamigdalinos, de los cuales voy a mencionarlos simplemente. Algunos están totalmente erradicados hoy por hoy. Vamos a ver por qué. La angina de Ludwig no es un cuadro para nada banal, es una celulitis, un proceso infeccioso del tejido celular subcutáneo, como la celulitis que se ven en las extremidades por el estreptococo beta hemolítico también del grupo A, que afecta, fíjense, la orofaringe, el cuello, la lengua. Obviamente ya no lo vemos tanto justamente porque la aparición de la penicilina, digamos, hace que no se vean estos cuadros, que eran bastante peligrosos, que requerían internación y antibioticoterapia endovenosa, incluso como muchas de las celulitis. Por lo general la complicación de fracturas mandibulares o también de caries, obviamente, o sepsis dentales, por así decirlo, con flemón y después con compromiso, digamos, de estos tejidos. La angina de Vincent es un trastorno causado por el bacilo de Vincent, doloroso, ulcerativo, que se trata habitualmente con buches. Bueno, eso lo van a ver en ORL oportunamente, pero para que sepan que existe también, que no tiene nada que ver con el estreptococo y que básicamente se caracteriza por la presencia de soluciones de continuidad muy dolorosas. Y bueno, cuando hablamos de la faringitis diftérica, ya no deberíamos verla gracias a la existencia de una vacuna. Les pregunto cuál, obviamente. Bueno, tienen que ustedes responderse a sí mismos y si no, la buscan. Hay una vacuna que justamente utiliza el toxoide diftérico y que previene esta gravísima enfermedad. Esta gravísima enfermedad producida por el Corynebacterium diphtheriae forma unas llamadas pseudomembranas, que es un patrón morfológico de lesión inflamatoria, generalmente con mucha fibrina suprayacente a la mucosa. En realidad el exudado es fibrino purulento, grisáceo, con mucha necrosis por la exotoxina que produce. Y la palabra difteria viene de cuero, porque justamente uno veía esta formación de esta pseudomembrana que se parece a un cuero grisáceo o gris amarillento, como ven ahí en el orofaringe del paciente, con un problema importante de obstrucción de la vía aérea, digamos, de la vía aérea de la orofaringe al menos, no de la vía nasal. Un cuadro bastante grave, y la difteria luego se complicaba con la diseminación de la bacteria y con compromiso de otros órganos como el miocardio, el hígado, etc. Hoy por hoy, con la vacuna, no deberíamos verla, pero bueno, siempre viene bien hablar de la faringitis diftérica, porque bueno, alguna vez podrán encontrar quizá con esto y dirán, ¿qué es esto? No hay placas, hay un tejido muy extraño, remedando a una estructura semejante al cuero, un cuero grisáceo. Bueno, es la difteria.
Complicaciones de la faringoamigdalitis en general, bueno, que haya una progresión a la amigdalitis crónica que obviamente va a generar reparación cicatrizal y fibrosis y se repara digamos, con disminución del tamaño. Y los graves abscesos. Los abscesos, tanto el periamigdalino como el retrofaringio, por lo general, bueno, el absceso periamigdalino es, ya cuando hablamos de absceso, ya ha ocurrido, aparte de inflamación purulenta y exudado purulento, necrosis licuefactiva y hay acumulación de ese material necrotizado dentro de una cavidad de neoformación, puntualmente dentro en este caso, en los tejidos periamigdalinos blandos. El dolor es muy intenso, hay trismus, que es la imposibilidad de abrir la mandíbula, la boca, hay una incapacidad para deglutir. Yo les pregunto ahí, ¿uno le indicaría un tratamiento médico a estos pacientes? Bueno, no, porque ustedes recuerden, y esto ya creo que lo saben, que aunque uno administre un antibiótico, con eso me refiero a tratamientos médicos, utilizar fármacos o medidas higiénico-dietéticas. No, cuando hay abscedación, el fármaco no penetra en la zona de la infección digamos, la pared del absceso que cicatriza y no hay difusión y no se logran concentraciones bactericidas. Entonces directamente el tratamiento debe ser el drenaje quirúrgico con bisturí. El absceso retrofaringio es más peligroso. Fíjense que se localiza entre la orofaringe y la columna vertebral. Ahí hay una complicación rara de los ganglios linfáticos retrofaringios. También hay que hacer una incisión y favorecer el drenaje del pus. Ahí les pongo que era el absceso frío si nos vincula. Bueno, yo lo mencioné, no sé si. No lo mencioné todavía. Yo lo publiqué en Instagram. Publiqué una lesión que hay en un museo europeo de una columna vertebral totalmente desviada de su eje, es una tuberculosis ósea, como la que sufría Quasimodo de la novela de Víctor Hugo, El jorobado, que, bueno, en las vértebras, donde hay un grave, ahí ocurre generalmente el compromiso óseo de la tuberculosis, se constituye una lesión necrotizante abscedada, por así decirlo, pero ahí no hay material purulento, sino que, como en toda tuberculosis, hay necrosis caseosa, incluso con fistulización hacia la piel y salida del material caseoso a través de la piel. Por eso se le llama abscesos fríos, porque no hay un proceso inflamatorio agudo. Esto es un proceso inflamatorio crónico que termina, como toda lesión tuberculosa, necrosando, cicatrizando, calcificando, deformando, bueno, como le pasaba a Quasimodo, pobrecito. En la novela que se llama Nuestra Señora de París, no se llama El Jorobado de Notre Dame, ese es el nombre que le dio Disney, pero la novela se llama Nuestra Señora de París. La laringe. Sobre la laringe voy a decir simplemente que, bueno, hay laringitis aguda y crónica, como cualquier proceso inflamatorio, que generalmente generan disfonía o cambios en la voz, a veces directamente afonía, el paciente no puede hablar. Y obviamente las laringitis agudas generalmente se producen en el contexto de una virosis, ya sea de vía aérea superior o de vía aérea inferior, porque puede haber una laringotraqueobronquitis, por ejemplo. También no se olviden de los polutos, de los elementos contaminantes, y tampoco se olviden del reflujo gastroesofágico. Algo muy ignorado por los médicos, es una patología muy frecuente que reflujo gastroesofágico es que el quimo gástrico retorna al esófago y asciende e irrita obviamente la laringe. Hay un sabor amargo, un gusto amargo, ácido, y esos pacientes viven con esa tosecita molesta. Y justamente esa tosecita molesta crónica es debida al reflujo gastroesofágico, y no un problema laringio, inflamatorio, viral o alérgico, ¿me entienden? Entonces muchas veces indaguen. Usted suele tener quemazón, ardor, pirosis, acidez retroesternal, o palpen la zona del epigastrio. Bueno, no se olviden que el reflujo gastroesofágico era causa de un cambio adaptativo que vimos en injuria llamado metaplasia.
puntualmente era la metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett, que era una lesión que no se resolvía fácilmente y que no solamente eso, sino que se constituían como un terreno fértil para el desarrollo posterior de fenómenos de cambios displásicos y ahí adenocarcinomatosos. Bien digo, adenocarcinomatosos. También hay laringitis agudas por bacterias, Haemophilus influenza, cualquier especie de estreptococo, que generan el llamado croup, o epilotitis aguda, que obviamente va a generar un gran edema con cierre de la vía aérea y bueno, ahí tenemos que intubar o bueno, tenemos que, bueno, el famoso croup, pero recuerden que, por ejemplo, para el Haemophilus influenza hay vacuna también. Y para algunas especies de estreptococo también, no para todas, ¿de acuerdo? Bueno, una laringitis crónica es la continuidad de una aguda o la exposición a un tabaquismo intenso o al consumo de alcohol también. También está la laringitis tuberculosa. Recuerden que cuando el paciente con TB pulmonar, Spectora caseum, puede afectar obviamente la mucosa laringea traqueal. Hay tranquilamente contaminación de la mucosa laringea, puede haber laringitis tuberculosa. Y después tenemos este cuadro llamado edema agudo de laringe o edema de glotis, que se ve por ejemplo, en el shock anafiláctico, por ejemplo, como una de las causas graves, porque obviamente cierra la vía aérea, muere por asfixia. Por lo general, bueno, una de las causas suele ser la anafilaxia, donde hay una gran descarga, digamos, una gran respuesta de hipersensibilidad tipo 1, pero generalizada, multisistémica, con gran compromiso de la vía aérea, pero también del aparato digestivo, con náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y bueno, broncoespasmos, edema de glotis y lesiones cutáneas. Bueno, cuando todo eso se da conjuntamente, el paciente está muy al borde del shock anafiláctico. Ahí mucho corticoide no va a servir. Ahí directamente vamos a tener que tener adrenalina a mano, porque el paciente a intubarlo, porque el paciente se nos asfixia. Bueno, y respecto algo sobre la otitis, haré un comentario también breve, porque las van a ver oportunamente, pero existen 3 otitis de acuerdo al oído que se comprometa, externa, media e interna. Por lejos, las más frecuentes son las primeras 2. La otitis externa se relaciona con la entrada de agua, que obviamente altera la mucosa del epitelio, del conducto auditivo externo y bueno, bueno, generalmente la diferencia es que cuando uno hace la compresión del trago, es positiva porque se comunica con el CAE. En cambio, en las otitis media el trago no suele ser positivo. Lo puede llegar a ser, pero por lo general no lo es. Y uno obviamente con el otoscopio ve lesiones inflamatorias, chelso, digamos, en el conducto auditivo externo, incluso pseudomembranas, a veces hay un hongo, pero la membrana del tímpano intacta. Esta es una membrana del tímpano perfecta, como se debe ver en la otoscopía. Y fíjense, esta membrana del tímpano está eritematosa, está protruyente, como si estuviera en el espacio del oído medio acumulando material, puntualmente un exudado, y eso hace un abombamiento de la membrana del tímpano hasta que luego hace una pequeña perforación y permite la evacuación. ¿Qué les pongo ahí? Les pongo OFO. OFO son los 4 síntomas clásicos de las otitis medias que no necesariamente tienen que estar presentes. La H es por hipoacusia. La primera O es por otalgia. Otalgia, obviamente el paciente presenta dolor de oído. También tiene otalgia el paciente con otitis externa. Fiebre. La F de fiebre. Las otitis externas no tienen fiebre. Y la otra O, la última O, es de otorrea, porque cuando hay perforación de la membrana timpánica, como ya cuando evoluciona la enfermedad en su historia natural, empieza a haber una otorrea de material purulento, fétido. Lo que alivia mucho el dolor, justamente porque está tensión eso y la perforación que debe ocurrir. Recuerden que nosotros los médicos lo único que hacemos con las historias naturales es adelantar las cosas, digamos, no hacemos nada, no hacemos un milagro, simplemente un proceso que dura 10 días, lo hacemos durar 3 días para que obviamente a veces evitamos la perforación timpánica, la resolución del exudado, etc. Pero bueno,
Lo único que hacemos los médicos es jugar un poco con la historia natural, acortarla y evitar complicaciones de esa manera también. Bueno, por último quiero remarcar estos 3 gérmenes asociados tanto a rinosinusitis como a otitis media, que son el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella o Bromexella catarrhalis. Sobre todo estos 2 primeros, el neumococo y el Haemophilus influenza, también se constituyen como los principales gérmenes bacterianos causales de neumonía adquirida en la comunidad de tipo lobar fundamentalmente, es decir, vamos a ver luego qué es una neumonía lobar y qué es una neumonía lobulillar y qué es una neumonía intersticial. Es decir, los mismos gérmenes que producen otitis media, sinusitis, producen neumonías adquiridas en la comunidad. Por lo general, habitualmente cuando hablamos de neumonías lobares, bueno, hablamos del 90% es por neumococo, ¿no? ¿Por qué les pongo esto? Porque si yo tengo neumococo, Haemophilus influenza en 3 sectores, quiere decir que el tratamiento será el mismo. Bueno, en las neumonías habrá que ver determinados factores de riesgo, pero por lo general la esencia, o sea, ¿qué hacen los microbiólogos? Hacen el directo, el cultivo, la tipificación del germen, el recuento de colonias, el antibiograma, bueno, todo eso. Si estamos hablando de los mismos gérmenes, el tratamiento es el mismo. En la neumonía, bueno, habrá a veces dosis mayores, depende de los factores de riesgo, si es un paciente mayor, si tiene alguna comorbilidad. Pero bueno, pero fíjense la importancia de conocer los gérmenes que intervienen en las infecciones de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior para saber qué conducta terapéutica adoptar. Y les acabo de mostrar que la angina, la faringoamigdalitis bacteriana, no tiene nada que ver con estos bichos, tiene que ver con el Streptococcus pyogenes. Por lo tanto, yo no voy a usar el mismo tratamiento, o sea, voy a tener que usar otro esquema terapéutico, ¿verdad? Porque se trata de otro bicho, básicamente. Bien, bueno, vamos a empezar ahora a hablar de infecciones de la vía aérea inferior, concentrándonos fundamentalmente en las neumonías. Y en vez de empezar con algo de anatomía patológica, recupero algo de diagnóstico por imágenes, con uno de los signos que en defensa ustedes estudian, llamado opacidad, que no solamente se circunscribe a las lesiones, a las consolidaciones o condensaciones neumónicas, sino también a otros procesos como la telectasia o un trasudado, un edema de pulmón, que se define como la disminución de la radiotransparencia. En el caso de la neumonía alveolar, es claramente por un exudado endoalveolar inflamatorio, pero fíjense que también un trasudado endoalveolar, es decir, un edema de densidad menor a 1013, sin célula, producto de perturbaciones hemodinámicas asociadas, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca izquierda, a una estenosis de la válvula mitral, bueno, que sea, también puede generar opacidad. Ahí les pongo, fíjense, una condensación. Ahí se ve bien, digamos, el límite inferior de la condensación coincide perfectamente con una de las cisuras, por eso es tan neto. Ahora, hay una tendencia de la condensación, esta es una condensación exudativa o una consolidación exudativa. Por lo tanto, la densidad que es anormalmente allí en el hemicampo debe ser densidad aire y verse negro, se hace parenquimatosa, se hace una densidad agua, con una tendencia a extenderse hacia todo el lóbulo. Bueno, por eso se llaman neumonías lobares, donde el exudado pasa de alvéolo en alvéolo a través de los senos de los poros de Kohn y senos de Lambert, y terminando, o sea, lo único que lo detiene es la propia cisura y también la pleura en la parte más externa. Hoy por hoy les comento, es muy difícil encontrar pacientes con una neumonía lobar ya completa, digamos, consolidado todo un lóbulo, porque se interviene, como dijimos, en la historia natural con antibióticos y eso se aborta, por así decirlo. Pero antes se veían consolidaciones del lóbulo entero, incluso el proceso
progresaba y comprometía otros lóbulos y todo el pulmón, y a eso se le llamaba históricamente la pulmonía, un término que ahora ni siquiera lo aparece escrito ni lo oímos. Alguno podrá decir, mi tío Josecito tiene una pulmonía, pero pulmonía existía, en cuanto la consolidación ocurría en todos los lóbulos de un pulmón. Bueno, y acuérdense también, otro elemento de la neumonía radiológica, otro signo de la neumonía radiológica es el broncograma aéreo, que es la presencia de bronquios con aire, digamos, en la superposición con el exudado de la consolidación exudativa, que se ven como ramificaciones o pequeñas laminillas o pequeñas rayitas negras. A eso se le llama broncograma aéreo. Bueno, a propósito, comienzo con la radiología de la neumonía para decir lo siguiente. La neumonía se diagnostica clínicamente. Vuelvo a decir, la clínica es soberana. Un buen interrogatorio, un buen examen físico. Rara vez vamos a tener que solicitar una placa. Rara vez. Cuando sospechamos una complicación, tipo pleuritis con derrame pleural o empiema, cuando el paciente no responde, cuando sospechamos que no se trata de una neumonía bacteriana lobar, porque es que tenga otro patrón de tipo intersticial, pero el buen médico, con un buen interrogatorio y un buen examen físico, puede arribar al diagnóstico e iniciar un tratamiento que claramente será empírico. Olvídense de la toma de muestra, siempre pensando que es bacteriana, ¿no? Hay un panel viral que se puede hacer, pero con las bacterias no, porque el esputo como muestra no sirve, porque generalmente viene acompañado de toda la microbiota habitual y es muy difícil para el microbiólogo identificar el germen. No tiene sentido. Bien, esta clasificación de las neumonías aquí esperen que voy a dibujar, es bien anatomopatológica. O sea, hay distintas clasificaciones de las neumonías. Primero, una aclaración sobre el término neumonía. Ustedes saben que cuando hablamos de inflamación, el sufijo estrella es itis. Y así hablamos de gastritis, esofagitis, dermatitis, celulitis, gingivitis, conjuntivitis, otitis, colitis, proctitis, qué sé yo, alguna más rara, la inflamación de los labios, keilitis, rinitis, sinusitis, etcétera. Bueno, laringitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis. Bueno, ahora, aparece este término, neumonía. ¿Por qué? Porque si uno recuerda el concepto, la definición, mejor dicho, de lo que era la respuesta inflamatoria, esta decía algo como respuesta local ejecutada por el tejido conectivo vascularizado que tiene como objeto eliminar, circunscribir, diluir noxas y al mismo tiempo propender a la reparación de lo dañado. A veces se despierta la respuesta inflamatoria solamente para reparar, no hay ninguna noxa en cuestión, cuando hay un tejido necrótico por un infarto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el parénquima pulmonar, ¿dónde se encuentra el tejido conectivo vascularizado? Se encuentra en los septos o en los tabiques interalveolares, donde hay tejido conectivo, matriz, macrófagos, células, mastocitos, linfocitos residentes, vascularización, que son los capilares. Entonces, ahora los pulmones además son órganos peculiares, son los únicos órganos de la economía que se encuentran aireados. Son esponjosos, no son ni macizos ni huecos como el resto de los órganos, son los únicos esponjosos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El exudado inflamatorio mayoritariamente lo encontrábamos a nivel endoalveolar. Por lo tanto, surge esta palabrita de neumonía para marcar una diferencia. Porque si
De hecho, existe el término neumonitis y que justamente se aplica precisamente al concepto de inflamación, es decir, al compromiso del tejido conectivo vascularizado, al compromiso intersticial. El exudado en la neumonitis se localiza en los septos, sin compromiso al comienzo endoalveolar, pero luego hay también compromiso endoalveolar. Pero entienden por qué el término este. Entonces yo prefiero decir, cuando hablamos de patología inflamatoria inespecífica de la vía aérea inferior, en este caso de neumonía, hablemos de neumonía. Siempre hablemos de neumonía y después las clasificamos. ¿Cómo las clasificamos? En neumonías alveolares, si el exudado se encuentra a nivel endoalveolar, y en neumonías intersticiales, si el exudado se localiza en el septo, fundamentalmente. A estas últimas las podemos llamar análogamente o alternativamente neumonitis. Ahora, dentro de las alveolares tenemos estos dos tipos. La neumonía lobar, que afecta a todo un lóbulo pulmonar, y la neumonía lobulillar, que por lo general aparecen como múltiples focos de lesión. La lesión es multifocal, es decir, son focos de consolidación exudativa separados por tejido aereado sano. Esa es la gran diferencia entre una neumonía lobar o una neumonía alveolar lobulillar. También la van a encontrar o la van a llamar bronconeumonía. Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia, por qué hay a veces lobares y hay a veces lobulillares. ¿De acuerdo? Las principales causas de neumonías alveolares y de neumonías intersticiales están puestas aquí. Son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae, que recuerden que es un germen que no es considerado ni bacteria ni virus y que es un gran productor junto con los virus porque cuando hablamos de neumonitis, cuando hablamos de neumonías virales, en realidad todas las neumonías virales son neumonitis intersticiales, son neumonías intersticiales, sobre todo por los virus respiratorios más importantes, la influenza A, la influenza B, los adenovirus, el parainfluenza, el sincicial respiratorio, que son los virus respiratorios, digamos. Los propios, bueno, el panel viral no se incluye en los coronavirus todavía, pero bueno, uno piensa en estos virus. Pero hago el remarque del Mycoplasma pneumoniae, que es estos tres bichos son, yo diría que son responsables del 90% o un poquito más de todas las neumonías, alveolares e intersticiales. Hay neumonías virales, claramente, sí, sobre todo en niños. En niños las neumonías suelen ser virales, no tanto bacterianas, pero bueno, no son tan frecuentes las neumonías virales en los niños. Digamos, son frecuentes las bronquiolitis a partir de los 6 meses hasta los 2 años y las bronquitis en todo caso. Bien, existe además, de acuerdo con esta clasificación anatomopatológica, bien, hay una clasificación, me faltó una I, clínico-epidemiológica, que las divide a las neumonías en 4, que yo las vuelvo a destacar luego, que son, las menciono ahora y luego las ampliamos. Neumonía adquirida de la comunidad, neumonías intrahospitalarias, neumonía de los ambientes especiales y neumonías del inmunodeprimido. Bien, esa clasifica, y hay obviamente una tercera clasificación que es muy útil, que las divide de acuerdo a su etiología: neumonía streptocóxica, neumonía estafilocóxica, neumonía por Klebsiella, neumonía viral, etc. Esta sería una clasificación etiológica, puntualmente, o microbiológica, si se quiere. Perfecto. Bueno. Bien. También recuperando cuestiones de semiología, recuerden que las neumonías, sobre todo las alveolares, desde el punto de vista de la clasificación anatomopatológica, dan lo que se conocen en semiología como síndromes de condensación, que no solamente pueden estar ocasionados, repito, por un exudado endoalveolar,
fibrinoso, fibrino purulento, purulento, sino también por trasudados, es decir, edemas hemodinámicos, por perturbaciones de las fuerzas del filtrado de Starling, por aumento de la presión de filtración, aumento de la hidrostática, asociado a procesos de congestión pasiva pulmonar, una insuficiencia cardíaca izquierda, congestiva, aguda o crónica, etc. Y también por la telectasia, que la telectasia es, digamos, la falta de expansión, de insuflación, en el caso de la telectasia congénita, por el niño nace sin surfactante, o las atelectasias adquiridas, perdón, en donde previamente insuflado los pulmones pierden, digamos, se colapsan, se colapsa la trama, los tabiques uno con otro, y se pierde el espacio aéreo, se colapsa, con posibilidad de reexpansión, de reinsuflación. Hay distintas atelectasias por compresión, por obstrucción, por retracción cicatrizal, etc. No vamos a hablar de atelectasia. La clínica. Recuerden, la clínica es soberana. Un paciente con neumonía alveolar, que se condice por lo general con la neumonía, digamos, adquirida en la comunidad. Ahora vamos a hablar después de neumonía típica y atípica, una división que en microbiología se lo dan, pero que en clínica médica ahora ha cambiado esta cuestión. Ahora les voy a explicar por qué. Pero una neumonía alveolar por neumococo, por ejemplo, cursa con fiebre, no siempre, sobre todo en pacientes mayores, a veces puede faltar la fiebre. Dolor pleurítico, si es que hay compromiso pleural, si hay pleuritis asociada, que es muy frecuente que suceda en cuanto el exudado se disemina a través de los poros de Kohn-Cero de Lambert, llega rápidamente a la pleura e empieza, obviamente, digamos, se asocia a una pleuritis. Pero la pleuritis ya sería una complicación de la neumonía. La tos es claramente productiva, es mucopurulenta, también llamada herrumbrosa. Herrumbrosa viene de herrumbre del hierro, porque, digamos, adquiere un color semejante o tiene el aspecto al ladrillo, porque además de tener un material de moco, de exudado purulento combinado, también puede haber algo de, digamos, estrías sanguinolentas, de eritrocitos, que le dan justamente ese color ladrillo, de ladrillo, digamos. A veces en algunos niños aparece la cachetada neumónica, no es algo frecuente, no es algo constante, no. Pero dolor tipo puntada de costado y la tos productiva, eso más el examen físico, donde vemos una disminución de la expansión de base y vértice, un aumento de las vibraciones vocales, cuando le pedimos al paciente que diga 33, con un aumento de la matidez en las zonas que deben ser, ustedes saben que el pulmón es sonoro y que la presencia de matidez en las áreas donde debe haber sonoridad indica la presencia de un material consolidativo exudativo o trasudativo. Disminución del murmullo vesicular con ruidos agregados que son rales crepitantes. Pero fíjense que esto lo vamos a auscultar, que recuerden que el ral crepitante es semejante a cuando uno comprime un papel, digamos, cuando uno hace... Generalmente al inicio del proceso, que coincide en la historia natural de la enfermedad con la fase de congestión y el comienzo de la hepatización roja, y la resolución, que es cuando el material exudativo empieza a evacuarse, a fagocitarse, a drenarse. Porque cuando todo está, digamos, consolidado y lleno el alveolo, no hay, obviamente, la crepitación, el RAL crepitante, el crackle, se produce por el despegamiento, digamos, de las paredes del alvéolo, del exudado, y genera ese ruido. Ahora, cuando está todo ocupado y no se produce, hay totalmente silencio inspiratorio y expiratorio, y obviamente no hay murmullo vesicular. Lo que sí uno puede auscultar broncofonía o egofonía, es decir, puede auscultar, así como palpa mayores vibraciones vocales, uno pone el estetoscopio y lo hace hablar al paciente y parecería que lo estuviera escuchando, digamos, con un micrófono ampliado. Eso se llama broncofonía.
Bien, otros hallazgos son el soplo tubario, etcétera. Pero bueno, ¿entienden? Y otra cosita, estamos en defensa, justamente preguntarle al paciente si en los últimos días, por alguna circunstancia, tomó frío. A lo mejor un trabajador se levantó muy temprano, tomó el colectivo, eran las 4 o 5 de la mañana, salió desabrigado, o alguien salió a tender la ropa, o salió a sacar el auto y estaba desabrigado. El frío tiene un efecto muy deleterio sobre el movimiento de la... paraliza las cilias, el barrido, y también seca. Seca la mucosa del moco de la mucosa, y eso se constituye, o sea, vulnera de alguna manera la defensa local y favorece, digamos, que gérmenes como el neumococo, que es flora habitual, no en todos los humanos, pero en gran mayoría de la vía aérea superior, se encapsule, que es su principal factor de virulencia, en tanto evita, o digamos, resiste o es resistente a la fagocitosis. Y sobre esta cuestión, digamos, del frío, que ejerciendo sus efectos de parálisis y de sequedad, inicie, digamos, gatille la neumonía. También puede haber habido una virosis de vía aérea inferior previa, que obviamente también tuvo un efecto deleterio sobre las cilias, la secreción de moco, etc. Podemos mencionar múltiples causas como la polución ambiental, el tabaco, la insuficiencia cardíaca, en tanto hay elementos congestivos, pasivos, hipóxicos, no hay una buena oxigenación y una buena defensa local, y enfermedades raras como la enfermedad de Cartagener, donde hay parálisis congénita ciliar, o la fibrosis quística pulmonar, donde hay una excesiva producción de moco y eso se constituye como caldo de cultivo ya ahí para la proliferación de gérmenes. Bien, y el síndrome de condensación se corresponde claramente con bloques de condensación exudativa en el caso de las neumonías, de la típica neumonía que yo la clasifique como alveolar y preferentemente lobar. Esto es la historia natural de la neumonía, sobre todo estudiada para la neumonía lobar por neumococo. Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución del exudado con reaireación. Estas 4 etapas están descritas para la neumonía alveolar lobar por neumococo, repito. En las bronconeumonías no se dan estas fases evolutivas de esta manera tan, digamos, secuencial, digamos. Ojo con eso. Ahora revemos cada una, pero en la etapa de congestión claramente hay un fenómeno inflamatorio con los fenómenos estamos hablando de enfermedades inflamatorias infecciosas, en este caso agudas inespecíficas. Reitero la cuestión de la inespecificidad cuando hablamos de inflamación. Es una respuesta estereotipada, es la misma respuesta para cualquier agente noxa, no hay algo, digamos, que caracterice, ¿no? O que se pueda vincular morfológicamente a una determinada etiopatogenia. Por congestión entendemos obviamente una ingurgitación de los capilares del tabique interalveolar justamente por los fenómenos vasculares con liberación de granulación de la histamina, vasodilatación, digamos. Entonces los capilares están repletos de glóbulos rojos ingurgitados y hay obviamente un aumento de la hidrostática con un pasaje inicial de un trasudado. Recuerden que antes de exudado hay trasudado por aumento de la hidrostática por el simple hecho de que haya congestión activa. También vamos a encontrar las bacterias, ahí están marcadas, los cocos en este caso. Ya en la etapa de hepatización roja empieza a haber, empiezan a aparecer los fenómenos celulares con aparición de polimorfonucleares neutrófilos. Vemos también las bacterias, los cocos, vemos bastantes eritrocitos que están tan ingurgitados esos capilares que algunos hacen, por así decirlo, estallar el capilar o lo laceran en la medida que hacen pequeñas microhemorragias y aparecen en el... no se trata de un exudado hemático que existe, de hecho hay inflamaciones con, digamos, hemáticas, por así decirlo, pero están vinculadas a otras noxas, como el síndrome urémico o la tuberculosis.
como una pericarditis tuberculosa o una pericarditis urémica. Y también empiezan a aparecer, fíjense, algunas fibrillas, que eso se produce por el pasaje por aumento de la permeabilidad del fibrinógeno. Porque vamos a ver que el neumococo es una bacteria que a nivel exudativo es un gran atrayente de fibrinógeno, que claramente cuando pasa, digamos, del espacio vascular al espacio alveolar, se polimeriza en fibrina. Recuerden que el fibrinógeno y la fibrina, que cumplen funciones en la hemostasia normal, en la hemostasia secundaria, en la inflamación también cumplen un rol importante, que básicamente es la de generar zonas de delimitación, mallas de contención del proceso de la injuria, digamos, para delimitar el proceso. Entonces ya, ¿por qué se le llama hepatización? Porque el pulmón, que es un órgano esponjoso, aireado, adquiere el aspecto seco, quebradizo, compacto de el hígado. Y inicialmente está algo más rojizo dado a la presencia de eritrocitos y también el proceso congestivo, y luego a medida que el cuadro va madurando con la gran acumulación de fibrina, porque el exudado a veces es predominantemente fibrinoso. En realidad es fibrino purulento, porque hay bacterias, hay neutrófilos, entonces será fibrino purulento, pero a veces hay mucho más fibrina que neutrófilo. Entonces, y fíjense que no solamente la fibrina es abundante, sino que se va metiendo a través de los poros de Kohn y va pasando de alvéolo en alvéolo, y esa es la explicación de por qué la neumonía lobar tiene esa distribución, esa extensión que solamente la limita la cisura y la pleura visceral. Ya la hepatización gris podemos decir que es el clímax del proceso evolutivo, más o menos ocurre al séptimo u octavo día, y a partir de allí empiezan, si no hay complicaciones, necrosis. Acá en ningún momento hay necrosis, todavía ni siquiera lo mencioné. No hay necrosis, que eso puede derivar en la formación de abscesos secundarios pulmonares. Sí puede haber pleuritis como complicación, pero si todo ocurre de esta manera y sin complicaciones, la fibrina, el exudado, el líquido es drenado por linfa, es reabsorbido por el lado del venular de los capilares, es lisado por algunas fibrinolicinas, etc. Y el alvéolo queda nuevamente limpio y reaireado y se reexpande y el exudado se remueve. Todo esto puede durar entre más o menos 10-12 días, y lo que hacemos los médicos entonces con la antibiótico terapia es que esto se acorte a 3 o 4 días con una mejoría importante, también para que el paciente tenga mejor estado general, esté febril, no tenga dolor pleurítico, obviamente. Digamos, acortamos la historia natural de la enfermedad y evitamos complicaciones, porque las complicaciones de las neumonías existen, están, y ahora la vamos a comentar. Entonces, historia natural. En el estadio de congestión hay inflamación aguda, inespecífica, congestión, dilatación capilar, edema, edema hemodinámico, por aumento de la hidrostática. Hay escasos glóbulos rojos, neutrófilos también escasos, y hay abundantes, está mal esto, perdón, abundantes cocos en el líquido intraalveolar. Eso no son bacilos. Los bacilos, en todo caso, eso se vería en una tuberculosis. O en un bacilo gram negativo. Hay bacilos gram negativos que producen neumonía, como la Klebsiella pneumoniae, pero bueno, no, ahí me equivoqué, perdón. En el estadio de hepatización roja, o en la fase de hepatización roja, dijimos que hay una consistencia semejante al hígado, firme, quebradiza, está rojizo por la acumulación de glóbulos rojos mayor, está consolidado, y suele haber ya una pleuritis serofibrinosa asociada como complicación. Pero fíjense, serofibrinosa. El edema es sustituido luego por fibrina, abundantes neutrófilos y hematíes. En la hepatización gris hay una desintegración progresiva de los eritrocitos, hay una persistencia importante y un crecimiento de la presencia de fibrina y también de neutrófilos. Es decir, fibrina neutrófilo es exudado fibrino purulento. Un exudado purulento es un exudado de neutrófilos. Por eso también yo a veces lo llamo exudado neutrofílico. Porque si no, confunde la palabra purulento con pus y no tienen nada que ver. Una cosa es la palabra purulento y otra cosa es la palabra pus.
Son dos cosas distintas. Que da el aspecto macroscópico de una superficie seca de color pardo grisáceo. Es el clímax. Algunos después hablan de una hepatización amarilla, donde es producto del fenómeno de apoptosis de los neutrófilos con acumulación de lípidos. Bueno, pero eso es anecdótico. Y luego viene la resolución donde yo ya les comenté, hay una reabsorción, una licuación de todo el componente fibrinoso, aparecen los monocitos que empiezan a fagocitar, todo lo que son fagocitos de detritus, de piocitos, y la eliminación del líquido y el exudado endoalveolar a través de la expectoración, por vía linfática, por drenaje del lado venoso capilar, me faltó poner allí, con restitución del parénquima pulmonar y reaireación, si no media ninguna complicación, que las hay. Aquí tenemos, fíjense, una red de alvéolos con los septos que están todos. Los septos están edematosos y con capilares ingurgitados, pero hay un contenido dentro de cada alvéolo donde vemos, bueno, es panorámica, pero es posible ver polimorfonucleares neutrófilos, seguramente, bueno, un material acidófilo que corresponde a la fibrina de fondo, algún glóbulo rojo, algún hematíe, hay hematíes, es decir, este probable sea una neumonía, hepatización más bien roja todavía. Bueno, fíjense dos macroscopías donde hay dos lóbulos separados por una cisura. Probablemente se trate del pulmón izquierdo, que tiene dos lóbulos y una única cisura. Y yo quiero que vean bien cuál es el lóbulo con consolidación exudativa y cuál es el lóbulo aireado. Bueno, para los que le pifiaron, este es el lóbulo consolidado y este es el lóbulo aireado. El lóbulo aireado todavía contiene, digamos, aunque está fuera del tórax y generalmente se produce un colapso producto de las diferencias de presiones en un pulmón que es eviscerado de una necropsia, sigue teniendo ese aspecto cribiforme, esponjoso, que remedia la esponja de lavar los platos, porque es un tejido aireado. Ahora aquí no se ve aireación, se ve todo un aspecto digamos, de consolidación firme, duro, seco, compacto, incluso si lo pudiéramos tocar, algo quebradizo y seco, muy semejante a la glándula hepática. Lo mismo sucede acá con este lóbulo, que podemos decir que este es un mayor aumento de este. También fíjense la presencia, digamos, tanto en ambos lóbulos de focos de pigmentos negruzcos, que ustedes ya saben qué es. Todos los seres humanos que somos urbanos y que tenemos contactos con las emanaciones de los autos, los colectivos, somos o fuimos tabaquistas, incorporamos el carbón. El carbón se acumula en los macrófagos alveolares, también es drenado hacia los ganglios, generando el patrón de histiocitosis sinusal. Recuerdan la primera clase que les di. Y esto, lejos de ser una neumoconiosis del trabajador del carbón, profesión que está prohibida porque generaba entraban a trabajar a los 15 años y se morían a los 20 años, con dos pulmoncitos cicatrizales y negruzcos. Bueno, no, eso es una enfermedad ocupacional gravísima. Bueno, esto para nada es una neumoconiosis del carbón, no tiene ninguna importancia clínica significativa, no va a generar síntomas ni signos y se denomina antracosis. Ahora, fíjense que en estos dos pulmones diferentes, este es un pulmón izquierdo y este es un pulmón derecho. Fíjense por qué es un pulmón derecho, tiene 3 lóbulos y 2 cisuras. Hay focos de consolidación exudativa un poquito más notorios en este preparado. Acá se ve la pleura visceral. Recuerden que la pleura parietal debe quedar en la parrilla costal. Si yo cuando eviscero un pulmón me traigo conmigo parte de la pleura parietal adherida a la pleura visceral, esto me está indicando que hubo allí o me dio allí un proceso inflamatorio pleural con una pleuritis probablemente fibrinosa o fibrinopurulenta y algo que le pasó al exudado que favoreció la adherencia de esas hojas. Bueno, eso se llamaba organización del exudado, y esa adherencia de las hojas, de la serosa, que puede ocurrir a nivel pleural, puede ocurrir a nivel pericardio, en una pericarditis constrictiva grave, porque limita el trabajo, el ciclo cardíaco,
En el peritoneo ocurren otras cuestiones, va entre peritoneo visceral y peritoneo visceral en forma de brida, o bien peritoneo visceral con peritoneo parietal en forma de plastrón, que se llama. Bueno, estos son todas organizaciones del exudado, que básicamente es la transformación de un exudado en tejido cicatrizal. O sea, pero no es reparación, porque reparación es de una necrosis. O sea, un tejido necrótico es reemplazado por un tejido cicatrizal. Bueno, volviendo al tema, los focos de consolidación exudativa son múltiples y digamos, no solamente comprometen a varios lóbulos, o sea, no se circunscriben a un lóbulo, y tienen este patrón que se llama parcheado multifocal. Cuando uno utiliza la palabra multifocal, habla de áreas lesionadas y áreas, digamos, interfocales sanas, aireadas en este caso, sin exudación o material endoalveolar. Bueno, además, esto también suele ser bilateral, cosa que no sucede con la neumonía lobar. Bueno, ustedes ya se imaginan que lo que les estoy mostrando es una bronconeumonía o una neumonía lobulillar, que habitualmente ocurre más en los extremos de la vida, en niños y en mayores. Pero bueno, ¿por qué aparecen estos focos múltiples y bilaterales? Porque antes de haber bronconeumonía es necesario que exista o que haya ocurrido una bronquitis bacteriana. Es decir, hay una bronquitis bacteriana que no tiene por qué ser unilateral. Habitualmente, si hay compromiso de los bronquios, es bilateral. Y en el parénquima, o sea, hay una extensión del proceso inflamatorio, infeccioso, bacteriano, desde la pared bronquial hacia el parénquima peribronquial. Entonces aparecen estos focos de consolidación en las zonas de bronquitis, en el parénquima alveolar peribronquial. Por eso son focos multifocales. O sea, ¿me entienden? Así como en la neumonía lobar por estreptococo tenía que haber, una reducción de la defensa local que le permitiera al neumococo encapsularse y pasar a ser patógeno, digamos, de ser microbiota habitual a ser patógeno. Aquí el problema es otro. Aquí hay una bronquitis aguda bacteriana que evoluciona como complicación a una bronconeumonía. Y bueno, esquemáticamente, fíjense, entonces la neumonía lobar afecta solamente a un lóbulo y la bronconeumonía lo hace de manera multifocal, parchada y además bilateral. Vamos a encontrarlo en los dos. Este es un patrón, es también una característica morfológica anatomopatológica macroscópica, pero también radiológica, ¿no? Cuando hacemos una teleradiografía postero-anterior de tórax frente y perfil a 1,80 m, vamos a ver también la bilateralidad de los múltiples focos. Generalmente en la bronconeumonía suelen ser bilaterales y bivasales, parcheados. Y otra cosa que diferencia la neumonía lobar de la bronconeumonía es el tipo de exudado. En la neumonía lobar o lobular, el exudado es fibrinoso predominantemente o fibrinopurulento, pero en las bronconeumonías ya el exudado suele ser casi exclusivamente purulento. Y los nódulos se ven inicialmente rojizos, como que y protruyentes al corte, pero y los microorganismos ya varían. Ya el neumococo, si bien la puede dar en un 25-30%, ya aparecen otros gérmenes como el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, etc. Bien, otra imagen de una microscopía Fíjense, todo esto es un alveolo que está repleto, o sea, no tiene aire. Acá obviamente no vas a escuchar ni murmullo vesicular ni tampoco un ruido agregado, porque hay una consolidación completa del alveolo. Se puede identificar, fíjense que ahí se ven células que tienen núcleos polimórficos, son neutrófilos, polimorfonucleares neutrófilos, eritrocitos que han extravasado de estos. Fíjense cómo están los septos, los capilares septales están totalmente ingurgitados y algunos estallan por la gran ingurgitación. Y claramente
podrá haber algún coco, ahí. Bueno, monocitos, acá hay un macrófago con el núcleo lateralizado reniforme que fagocita, y en la base ahí que no lo vemos bien porque es hematoxina segura, todo lo que es acidófilo a modo de fondo vendría a ser ya la fibrina polimerizada. Esto está en hepatización roja tirando a hepatización gris, pero es más hepatización roja también. Complicaciones de la neumonía. Complicaciones. Generalmente suelen darse en pacientes que no son tratados o maltratados o con algún tipo de inmunodeficiencia. Es decir, sobre todo, hay pacientes que no consultan, es verdad. Por lo general no, pero bueno, hay pacientes que no consultan. Acá tenemos que ver nosotros, o sea, cómo tratar una neumonía correctamente. O bien con algún tipo de vulnerabilidad ya de inmunodeficiencia de la respuesta inmunitaria específica, sobre todo, no tanto de las defensas locales. La organización, bueno, la organización, no estoy hablando de la organización de la pleuritis, estoy hablando de la organización del exudado endoalveolar. Esto puede suceder y genera entonces secuelas cicatrizales pulmonares. Perdón, yo dije cicatrizales, quise decir fibróticas. Ahí está bien. Porque no resultan de un proceso cicatrizal, de una respuesta cicatrizal, sino de un proceso de organización. ¿Tiene alguna importancia clínica? No, salvo que produzca una extensa organización. Bueno, pero por lo general no es importante, y lo que se puede destacar es que, lo que puedo mencionar, es que a partir de esos focos de cicatrización pueden nacer una neoplasia maligna de los pulmones, que es la más frecuente en la actualidad, llamado adenocarcinoma. Hay 4 tipos histológicos, no importa. Bueno, uno de ellos puede tener asociación con lesiones residuales fibróticas, en este caso por organización o por otra gran enfermedad pulmonar que genera mucha fibrosis, como la tuberculosis. Sobre todo con la tuberculosis, donde hay lesiones. El paciente tuvo una tuberculosis primaria no progresiva, quedó con lesiones fibrocalcificadas pulmonares, y a partir de esos focos fibrocalcificados pueden hacer un adenocarcinoma. Otra cosa, en la organización de la neumonía, algunos autores llaman a eso, cosa que no me gusta para nada, neumonía crónica. Bien, el derrame pleural. El derrame pleural, claramente en el contexto de una pleuritis, estábamos hablando ya de un empiema pleural, ¿verdad? Hay una inflamación de la pleura con, obviamente, la salida de exudado y la producción de exudado en el espacio, que a veces resuelve, pero otras veces deja adherencias. Recuerden que esas adherencias son fibrosas también por organización del exudado. A veces pueden ser focales, o sea, está la pleura visceral y la pleura parietal. Pueden ser focales y eso se les llama sinequia, o pueden ser totalmente, toda la hoja visceral está adherida a la hoja parietal. Eso se llama sínfisis pleural. Sínfisis como la sínfisis pubiana, que está extremo contra extremo, y ya directamente eso limita de manera muy grave la capacidad pulmonar total, el volumen corriente, todo lo que es digamos, o sea, genera alteraciones, digamos, básicamente restrictivas. A veces hay que hacer una toracocentesis para evaluar si el derrame pleural es inflamatorio o no inflamatorio. Claramente, si es inflamatorio, como en estos casos, tendremos una densidad mayor a 1017, células, polimorfonucleares fundamentalmente, gérmenes, piocitos, etc. Bueno, acá lo pone, sí, no sé por qué lo diferencié, pero en realidad derrame pleural y empiema es lo mismo, digamos. No es que esté enquistado en la cavidad pleural. El empiema pleural es el derrame pleural. Ténganlo como una equivalencia de lo que es la pleuritis, digamos, y la exudación hacia la cavidad pleural. Y el absceso pulmonar, que claramente está hablando de abscesos pulmonares secundarios. Generalmente, para que haya absceso pulmonar como complicación de una neumonía, tiene que estar interviniendo una cepa mucho más patógena. Si hablamos del neumococo, para no irnos a otro como el estáfilo,
Puntualmente, si mal no recuerdo, el serotipo o el tipo 3 es uno de los más necrotizantes y puede generar abscesos pulmonares secundarios. Cuando al final vamos a ver que existen otros abscesos llamados primarios que se producen por microaspiraciones de gérmenes de la boca en pacientes etilistas crónicos. Bueno, esos son otros cuadros. Y obviamente infecciones a distancias metastásicas, pericarditis, endocarditis bacteriana. Es decir, recuerden que en las endocarditis bacterianas, mientras haya, o sea, en el contexto de una bacteriemia, puede haber colonización de las válvulas, del endotelio, del endocardio valvular o del endocardio mural, miocarditis, otitis, mastoiditis, meningitis, abscesos encefálicos, artritis purulenta. Bien, perfecto. Utilizando la radiología y la semiología, ahora hablemos de los síndromes llamados intersticiales, es decir, cuadros donde radiológicamente hay un patrón diferente al de donde el patrón no es de la consolidación exudativa, sino más bien un patrón intersticial, lineal, retículo nodulillar, y que corresponde a básicamente en este caso voy a mencionar a las neumonías intersticiales o barra neumonitis. También a otras entidades como las neumoconiosis, que son intersticiopatías por la acumulación de polvos inertes que se inhalan, como el asbesto, el berilio, el sílice, y que obviamente quedan almacenados allí en los macrófagos y en los ganglios. Colagenopatías que afectan al pulmón, dando neumonitis, como el lupus, por ejemplo. Fármacos que pueden iniciar una neumonitis, no sé, se me ocurre el metrotexate, utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoidea o para muchas otras enfermedades inmunitarias. Fíjense que acá hay disnea de esfuerzo, hay una tos más seca, puede haber rales crepitantes semejantes a los del trasudado y justamente acá puede faltar la fiebre, falta el dolor de tipo puntada de costado por lo general, falta la tos productiva, el esputo rumbroso, y radiológicamente hay patrones diferentes, no el de opacidad, o sea, hay opacidad, perdón, pero no el patrón de condensación y broncograma aéreo, sino desmerilado o vidrio esmerilado, nodulillar, lineal, retículo nodulillar, reticular de red. Hay un patrón restrictivo en tanto, fíjense, está comprometido en los septos, porque estamos hablando de intersticio. Entonces, el intersticio pulmonar son los septos o los tabiques interalveolares, donde se produce la hematosis. Entonces, ahí hay un patrón restrictivo de la hematosis, que obviamente genera dificultad respiratoria, caída de la saturación de oxígeno. Para diferenciarlo con otras neumopatías llamadas obstructivas, como el enfisema, la bronquitis crónica, donde el problema no está tanto en la restricción de la hematosis, sino en básicamente en la salida del flujo, no en la entrada, sino en la salida del aire. Bueno, y acá está la cuestión de lo típico y lo atípico. Por lo general se decía que la neumonía típica era la típica neumonía lobar neumonocópsica, con fiebre, tos con esputo productivo rumbroso y dolor pleurítico tipo puntada de costado, con todos los hallazgos en el examen físico que cerraba el cuadro completo, y con la radiología correspondiente. Y las neumonías atípicas tenían disociaciones clínico-radiológicas. Por ejemplo, no había clínica, pero había sí manifestaciones radiológicas. Bueno, ojo, si bien esto puede ser útil y orientador, hoy no es algo tan taxativo para dividir las aguas. Se han visto neumonías lobares monocóxicas con un comportamiento de atipicidad. Ojo, ojo. Entonces, yo utilizaría con cuidado la palabra típica y atípica. Y utilizaría términos como neumonía alveolar, neumonía intersticial barra neumonitis. Pero ya les digo, cuando ustedes escuchan a mi compañera de mesa, a mi querida Telma Gambandé, ella todavía pregunta sobre las típicas y las atípicas. Pero bueno, es una opinión, digamos, es algo que yo estoy diciendo y me hago cargo de lo que digo, digamos. Porque justamente
se han encontrado bastantes casos, muchos casos donde no se da esta cuestión tan divisora de aguas entre lo típico y lo atípico. Bueno, hay un patrón intersticial también en cuadros no infecciosos de la vía aérea inferior, como por ejemplo en un edema de pulmón, en un edema pulmonar asociado a la congestión pasiva pulmonar en la insuficiencia cardíaca, donde aparece el patrón llamado lineal, recuerden, donde se encuentran las llamadas líneas de Kerley, congestión peribronquial, líquido en las cisuras, derrame pleural, cardiomegalia. Este patrón intersticial lineal obedece no solamente a la falla cardíaca, también se puede ver también en neumonías virales o neumonitis virales y también neumonías por micoplasma. Ojo. Fíjense otros patrones intersticiales. Este se le llama reticular porque se parece a una red. Este se le llama nodulillar porque aparecen pequeñas estructuras nodulillares milimétricas. Y este combina lo retículo con lo nodulillar. Esto es lo normal, ¿no? Y ahí les pongo las causas asociadas más frecuentes a estos patrones. El de neumonitis se asocia más a lo reticular, más a lo reticular y a lo lineal. Pero esto es radiología. Anatomopatológicamente, fíjense, quiero que recuerden la imagen de la neumonía alveolar, donde el exudado está ocupando todo el espacio endoalveolar y aquí justamente el exudado ocupa e interesa y engrosa los septos. En cambio, los espacios aéreos se mantienen en una primera instancia, digamos, aireados. Después empieza a haber compromiso del espacio endoalveolar. Ojo, no quiere decir que una neumonitis no pueda, digamos, tener material exudativo en la luz alveolar. Y cuando hay neumonitis, recuerden, los asociamos o a virus o bien a este grupo de gérmenes que son inclasificables, que no están clasificados en los 4 grandes grupos, que son el Mycoplasma pneumoniae, también la Chlamydophila pneumoniae, y que bueno, hay que tenerlos siempre muy en cuenta, sobre todo en gente joven que hace neumonía, sobre todo Mycoplasma pneumoniae. Bien, fíjense, otro engrosamiento septal a expensas de un infiltrado inflamatorio, pero si ustedes pispean bien, si quieren detener el video y buscar, explorar, si les interesa la histopatología, van a encontrar mayor abundancia de monomorfonucleares y edema y congestión, obviamente con ingurgitación capilar, que polis. Y fíjense que los espacios alveolares presentan algún material allí, que probablemente sea algo de proteínas de bajo peso molecular, pero no, están libres, digamos. No quiere decir que el paciente respire bien, porque fíjense que al haber edema infiltrado en el espacio donde debe haber intercambio gaseoso, está totalmente limitada la hematosis. Esto pasa, por ejemplo, en las neumonías ahora por COVID. Los pacientes se asfixian, digamos. Entonces, por el gran compromiso, bueno, la cascada inflamatoria, ¿no? La tormenta de citoquina que genera tanto infiltrado inflamatorio. Y también la posibilidad de evolucionar, sobre todo las neumonías virales pueden generar, esto lo agrego ahora, como una especie de material exudativo o proteináceo dentro, digamos, pero no, dentro del alveolo, pero tapizando internamente digamos, el epitelio de neumonocitos. Eso a veces se parece mucho a la membrana hialina que se produce en los pacientes con niños con déficit de surfactante y actúa y agrava, digamos, en la forma de barrera la dificultad del intercambio gaseoso de la hematosis. Bien, esta es la clasificación inicial que yo les pongo: neumonía alveolar, lobar intraalveolar e intersticial neumonitis. Las causas más comunes de neumonía viral, agrego, son, acuérdense siempre, sobre todo a Telma le gusta que les mencionen siempre los virus más importantes: el influenza, el parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y el sincicial respiratorio. No le digan el coronavirus que está de moda ahora, porque probablemente lo tengamos que agregar al panel viral. Y esta es la clasificación que yo les decía
es la clasificación con criterio clínico epidemiológico, adquirida de la comunidad, intrahospitalaria, que obviamente, ojo con estas, el paciente no ingresa al hospital con la neumonía, aparece a partir de 48 horas luego del ingreso, o sea que se agarra, digamos, el bichito en el hospital, en el sanatorio, en el hospital, sanatorio, donde sea. Por lo general no suelen ser los mismos gérmenes que en las neumonías de la bacteria de la comunidad, suelen intervenir Bacillus gram negativo, la Klebsiella pneumoniae, gérmenes que están contaminando, bueno, que están o que circulan, digamos, a nivel intrahospitalario. Cuando hablamos de neumonía de los ambientes especiales, ahí mencionamos a la Legionella. La Legionella pneumoniae es una bacteria que ustedes la encuentran muy mencionada en los libros que leemos, porque son toda bibliografía que viene de Norteamérica. Allí, en Estados Unidos sobre todo, hay muchas neumonías por Legionella. Hasta un 20%, una de cada 5 son por Legionella. Se llama Legionella, no sé si saben, porque el primer caso se descubrió en una convención de legionarios, de una agrupación llamados los legionarios que pelearon en Francia, bueno, en un hotel justamente, y ahí todos se contagiaron todos, digamos. La Legionella pneumoniae tiene su hábitat natural, que son las aguas de lagos, estanques, por ejemplo, de esos estanques donde hay en los campos, pero cuando llega a ambientes especiales se refiere a sistemas de refrigeración o también de calderas, donde hay agua y hay evaporación y bueno, justamente hay contacto de este germen con la vía aérea. Y después tenemos las neumonías del inmunodeprimido causadas por el Pneumocystis carinii, bueno, y otras que son presas fáciles para el paciente inmunodeprimido. Que recuerden, ahora después cuando hablemos de micosis, finalmente voy a hacer una mención. Bueno, las micosis también generan neumonías al inmunodeprimido, siempre y cuando estamos hablando de neumonías agudas, porque las micosis pueden dar formas subagudas y crónicas. Para ir terminando, para finalizar, les diré que el absceso pulmonar es otra lesión que forma parte del temario. Recordemos el concepto de absceso, lesión o lesión cavitada de neoformación, es decir, no allí donde había tejido hay una lesión neoformada, aparece de nuevo, digamos, producto de un proceso necrotizante con un contenido, digamos, piógeno, purulento, de detritus, que ha mediado un proceso de necrosis licuefactiva y con una pared cicatrizal. Los cirujanos hablan del absceso agudo y del absceso crónico, ¿no? Nosotros en anatomía patológica consideramos que el absceso siempre es crónico, es decir, el absceso constituido, inicialmente hay una membrana, digamos, llamada membrana inflamatoria que rodea, obviamente con infiltrado inflamatorio y sobre todo fibrina, pero luego eso se llamaría absceso agudo, que de hecho existen, porque bueno, imaginen un paciente que recibió una inyección intramuscular contaminada, mal aplicada, con arrastre de gérmenes de la microbiota de la piel, hace un absceso agudo muy doloroso, tiene un bulto doloroso, y la piel enrojecida, es un absceso agudo. Que después termina quedando como un huevo duro, una pelota dura. Bueno, ahí se abscedó y aparece la cicatrización. Pero por lo general admitimos que un absceso es una lesión crónica con una pared cicatrizal. Eso dificulta el tratamiento médico, vuelvo a repetir, y obliga a los drenajes quirúrgicos. Los primarios siempre recuerden que se asocian a pacientes que tienen, yo pongo alcoholistas crónicos, pero piensen en cualquier paciente con un trastorno en la deglución. El alcohol es un depresor del sistema nervioso y por lo tanto permite la microaspiración de gérmenes de la mucosa estomáquica, de la cavidad bucal, y por lo tanto estos abscesos son polimicrobianos. Hay gran positivo, gran negativo, hay anaerobios, es decir, hay que son más frecuentes en el pulmón derecho que en el izquierdo, puede ser por una cuestión de la orientación del bronquio fuente derecho, que es más lineal, continuación de la tráquea. Y obviamente de los secundarios, vamos a hablar de los secundarios a neumonía, que los mencionamos como complicaciones de la neumonía. El tema es que el absceso, en tanto es un proceso crónico,
¿Qué genera? Genera fiebre crónica, pérdida de peso, malestar general, tos, esputo mucopurulento, a veces hemóptisis. Entonces, un paciente que viene así hace 2 o 3 meses, muchas veces justamente, y además presenta clínicamente, clínicamente un síndrome cavitario que también es objetivable radiológicamente, presta mucho diagnóstico diferencial con la caverna tuberculosa, ¿no? Porque además de la impregnación vacilar hay fiebre, pérdida de peso, pero bueno, el esputo no está mucopurulento, depende. Suele haber hemoptisis. Lo que ocurre también aquí es que puede haber hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor, un proceso que no está asociado exclusivamente a los abscesos, sino cualquier entidad respiratoria o no que produzca hipoxia. Cuando hay hipoxia se produce esa lesión en los dedos. Y una de las complicaciones del absceso es la amiloidosis, como lo mencioné en la lepra lepromatosa, en la tuberculosis, en la osteomielitis crónica, es decir, en cualquier proceso crónico necrotizante donde haya catabolia proteica y sobreoferta de aminoácidos al hígado, el hígado en algún momento hace un clic de locura y empieza a generar esta proteína amiloide que anómala, que claramente empieza a depositarse a nivel intersticial en muchos órganos de la economía y genera básicamente lesiones por compresión, atrofia y luego finalmente necrosis por ocupación y compresión. Estamos hablando en este caso de una amiloidosis secundaria generalizada. Hay otra forma de amiloidosis llamadas locales y el ejemplo clásico es la enfermedad de Alzheimer, donde se produce la formación de amiloide en el tejido cerebral. Bueno, con este video terminamos la primera parte de los largos contenidos que no solamente son tributarios de la unidad de problema número 2, sino que ahora vamos a ver cuando vemos TBC de la unidad de problema número 5. Los dejo por aquí y nos vemos en el siguiente video.